Las personas que hemos estado atados al sistema de pensamiento del ego, de la culpabilidad, del dolor, del sufrimiento, del esfuerzo, del sacrificio, todo esto es porque no se sienten hijos de Dios. Se sienten pecadores, se sienten que han hecho cosas por las cuales tienen que pagar. Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy en la que estamos estudiando el inicio del capítulo 11, Dios o el ego. Ahora vamos a continuar con la introducción. La semana pasada ya estuvimos hablando, la semana pasada hablamos a grandes rasgos. Cuando estamos hablando de Dios o el ego en nuestra mente, estamos hablando de dos sistemas de pensamiento o dos maneras de pensar, ¿ok? O mi manera de pensar es con Dios o mi manera de pensar es con el ego. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando en rasgos muy generales y muy amplios, lo que conlleva determinar quién va a ser mi guía en mi mente, ¿ok? Yo tengo unos pensamientos que me guían, una lógica que me dan un resultado con respecto a alguna situación que yo experimento. Mi reacción ante las situaciones que surgen en el mundo las determina el sistema de pensamiento que es igual a manera de pensar e igual a lógica mental, ¿ok? Entonces, la semana pasada ya hablamos acerca de cómo estas maneras de pensar cuando yo tengo de guía al ego y cuando yo tengo de guía al Espíritu Santo son completamente distintas, completamente opuestas y que estas no pueden coexistir. También hablamos de cómo la religión o todos estos dogmas religiosos han tratado de, de combinar el amor y el odio, ¿verdad? Por eso dicen que Dios te manda pruebas, por eso dicen que Dios te pone mandamientos, por eso, o sea, una cosa y están tratando de mezclar al ego con Dios. Pero bueno, eso no puede coexistir y lo único que al final sucede es una confusión, pero quien dice el maestro que no podemos confundir a alguien que no desea ser confundido y nosotros ya no deseamos ser confundidos, por lo tanto, ya tenemos claro eh, la radicalidad en los sistemas de pensamiento. Hay uno que es conflictivo, que se llama ego, sistema de pensamiento del ego, al cual, y hay otro que se llama sistema de pensamiento del Espíritu Santo, que es completamente y totalmente amoroso. Ya los explicamos la semana pasada y al final hicimos la pregunta, ¿quién es tu padre? ¿Quién va a ser tu guía dentro de esta experiencia humana? ¿A qué voz en tu mente es a la que vas a atender? Los dos se expresan a través de una voz en tu mente. Todos conocemos la voz del ego porque es la del diálogo interno, es con la que nosotros venimos, digamos, automáticamente y está despierta dentro de nosotros la voz del Espíritu Santo, pero como la del ego, la del diálogo interno hace demasiado ruido, entonces no alcanzamos a escuchar la voz de Dios. Para eso estamos entrenando nuestra mente para poderla escuchar. Ahora estamos en el capítulo 11, Dios o el ego, y en la introducción, la semana pasada vimos el primer párrafo, en donde el maestro dice, o Dios está loco o bien el ego lo está. ¿Por qué? Porque los dos sistemas de pensamiento se catalogan como dementes. Si yo estoy en el sistema de pensamiento del espíritu, los que creen en la culpabilidad, los que creen en el dolor, los que creen en el sacrificio, me van a parecer que están locos. Y para estas personas que se sacrifican, que luchan, que lloran, que sufren, las personas con una identidad un poquito más elevada, digamos, no desde la arrogancia, sino desde que ya tenemos una conexión más pura con el espíritu, a ellos les va a parecer que estamos locos. Ellos creen que nosotros estamos locos porque no creemos que Dios tiene ese montón de exigencias. Y así sigue diciendo el maestro, si examinas imparcialmente las pruebas
que ambas partes presentas, te darás cuenta de que eso tiene que ser verdad. Ya las pruebas ya las pusimos la semana pasada, que de eso fue la clase. Poner las pruebas de cada uno de los sistemas. Ni Dios ni el ego proponen un sistema de pensamiento parcial. Ambos sistemas son internamente coherentes, aunque diametralmente opuestos en todo, de tal modo que una lealtad parcial es imposible. Tú le eres leal en su totalidad. Y cuando estamos hablando de leal en su totalidad, estamos hablando que nosotros para movernos acá tenemos facultades mentales. La atención, la memoria, el aprendizaje, la percepción, todas están abocadas al sistema de pensamiento. Todas tus facultades mentales se abocan al sistema de pensamiento que has determinado como guía. Recuerda también que sus resultados son tan diferentes como sus cimientos. Así es, y de eso vamos a hablar ahora. Vamos a extendernos un poquito más acerca de los cimientos y los resultados, ¿verdad? Que son el costo de estos sistemas y que su naturaleza fundamental y reconciliable no pueden ser reconciliadas alternando entre ellos. Nada que esté vivo es huérfano. Ay, sí. Entonces, esto es algo muy importante de lo que vamos a hablar hoy, que es de tu autor. Las personas que hemos estado atados al sistema de pensamiento del ego, de la culpabilidad, del dolor, del sufrimiento, del esfuerzo, del sacrificio, todo esto es porque no se sienten hijos de Dios. Se sienten pecadores, se sienten que han hecho cosas por las cuales tienen que pagar. Y pues todo eso no tiene ningún sentido, porque al final quien proyecta, que es también lo que vamos a ver hoy, es el programa. Pues la vida es creación, por lo tanto, toda decisión que tomes es invariablemente la respuesta a la pregunta, ¿quién es mi padre? Y serás fiel al padre que elijas. ¿Y quién es el padre? El que guía. Entonces, asumo yo, ¿verdad? Que ya en la clase pasada nosotros ya determinamos quién es nuestro padre. Con las pruebas que vimos la semana pasada es suficiente para poder tomar una decisión de a qué voz quiero escuchar yo, a qué mirada quiero tener del mundo, una mirada limitada, basada en cuerpos, en formas, o una mirada ilimitada, expansiva, en donde pueda captar la luz de Dios, en donde pueda captar la creación de Dios. Ok, ahora vamos a continuar. Espero yo que ahora terminemos con la introducción de este capítulo y vamos al párrafo 2 que dice, ¿quién es mi padre? Esa es la pregunta y serás fiel al padre que elijas. Ok. ¿Qué le dirías, no obstante, a alguien que creyese que esta pregunta realmente entraña conflicto? Esta pregunta no entraña conflicto porque es clarísimo que mi padre es Dios y yo ya tengo claro una nueva idea de Dios de la que la programación me ha enseñado. Si tú concebiste al ego, oigan esto, porque esta parte está como un poco confusa. ¿Por qué? Ah, y esto es lo que nosotros debemos comprender y por eso el curso de milagros es un poquito conflictivo. Debemos darnos cuenta que el Padre creó a su Hijo, ¿sí? El Padre creó a su Hijo. El Hijo tuvo una idea loca de ser distinto del Padre. Estamos hablando de los orígenes. El Padre crea al Hijo, pero este Hijo dijo, no, pues yo quiero ser distinto de mi Padre. Yo no quiero ser creación de Dios. Yo quiero crearme a mí mismo. ¿Qué fue lo que el Padre le contestó? Estás completamente loco. No puedes hacer eso. Pero el Hijo, en su capricho de jugar, porque no lo ha hecho en mal plan, porque sabe que no, que esto no es real, se queda dormido. ¿Okay? Y comienza a soñar con un sueño de dolor, de sufrimiento, de angustia. ¿Quién se decidió por el sueño o quién se ha decidido por el sueño? El Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí? Llegando a identificarme con ese hijo para tomar una nueva decisión y ahora elegir la creación de Dios, ser creación de Dios. Aquí debe quedar algo claro.
y es que el hijo ya se decidió por el sueño. Eso es así, o sea, aunque parezca, o sea que el Hijo de Dios eligió el dolor, no, porque es un sueño, entonces no tiene efecto en la realidad. O sea, vos podés dormirte y soñar que te quitan la casa, pero cuando despertés, vos vas a seguir en tu casa y no va a haber pasado nada. Pero este hijo ha decidido seguir jugando el sueño de dolor y de sacrificio y de angustia. Y eso es lo que ya no tiene sentido. Entonces nosotros estamos mentalmente llegando a una identificación tal que nos identifiquemos con el hijo porque solamente desde esa identificación puedo tomar una decisión de nuevo o revocar la decisión que el hijo ya tomó. Aquí ya se tomó la decisión de, o sea, el hijo le dijo al padre, o te quedas conmigo o te vas al sueño, que es lo del hijo pródigo. Y el hijo dijo, me quedo con el sueño. Ahora, eso no ha tenido sentido, no tiene sentido. Y por eso nosotros estamos aquí, porque el hijo ya se decidió por el sueño. Eso no quiere decir que el hijo sea malo. Eso quiere decir que el hijo se está divirtiendo. Pero ya para nosotros esto ya no está siendo divertido. Aún vamos a ver personas acá que se divierten siendo víctimas, que se divierten siendo triunfadores, que se divierten siendo malvados, que se divierten siendo buenos, pero habemos algunas partecitas de esa mente que ya este sueño de subir, bajar, ir, venir, ya no está siendo divertido. Entonces es donde estamos entrenando la mente para regresar a identificarnos mentalmente con ese hijo que se decidió por el sueño y revocar esa decisión. ¿Verdad? Elegir de nuevo, elijo de nuevo. ¿Por qué? Porque en las lecciones dice elijo de nuevo porque ya se eligió el sueño, el hijo ya eligió el sueño. Por eso, ahora vamos a entender y vamos a entrar detalladamente a lo que dice acá. Vean lo que dice. ¿Qué le dirías, no obstante, a alguien que creyese que esta pregunta entraña conflicto? Si tú, ¿a quién le está hablando a quién le está hablando este libro? Al hijo que se decidió por el sueño. Por eso no se entiende el curso de milagros, porque entonces, si aquí dice, si tú concebiste al ego, entonces a vos, si vos estás con la identificación corpórea de Leslie, entonces yo concibo al ego. Y vean qué problema hay ahí en el tema de las leyes mentales. Pero vamos a continuar. Este tema está bastante profundo y tiene mucho que ver con la claridad de los conceptos del curso. Este libro no le habla a Hilda, a Gaby, a Ceci, a Leslie, le está hablando al santo Hijo de Dios que tomó una decisión que no tiene sentido y que esa decisión es la que estamos tratando de revocar, ¿sí? Entonces, le está hablando el libro a ese Hijo de Dios que concibió el sueño y le dice, si tú concebiste al ego, sí, ¿verdad? Porque el Hijo de Dios fue el que decidió soñar. Entonces dice, ¿cómo habría podido el ego concebirte a ti? Entonces, ¿por qué el ego te manda? Observen eso. ¿Por qué el ego te manda? ¿Por qué el ego te atemoriza? ¿Por qué el ego te amenaza? No tiene sentido, porque tú lo concebiste. Y entonces, ¿por qué él te paniquea a vos? Porque no eres consciente de tu verdadera identidad que fue la que concibió al ego. Observen cómo cambia el panorama cuando yo ya me identifico con ese hijo de Dios, en quién manda ahí. Si es que aquí quien fabricó esa locura, ese sueño de dolor, fue el hijo de Dios y yo soy el hijo de Dios. Por lo tanto, aquí quien manda soy yo, porque yo soy el hijo de Dios. Observen que no estoy hablando de Leslie, estoy hablando de esa mente que somos todos que decidió
la fragmentación y que ya no tiene ningún sentido. Y dice, el problema de la autoridad sigue siendo la única fuente de conflicto porque el ego se originó como consecuencia del deseo del Hijo de Dios de ser el padre de su padre. Entonces, ¿qué es lo que quería el Hijo de Dios? Acá dice el deseo del Hijo de Dios de ser especial. Eso, el Hijo de Dios deseó ser especial y le dijo al Padre es que yo ya no quiero depender de ti. Yo me quiero crear a mí mismo. Y el Padre le contestó, no, eso no es posible. Pero aquí hay un problema de autoridad y de por qué el ego te grita, te atormenta. Estamos hablando del diálogo interno. El ego, yo lo percibo como Leslie, como el diálogo interno. Y cuando yo creo ser solo Leslie, el diálogo interno acaba conmigo, acaba con mis conmigo emocionalmente, acaba conmigo mentalmente, acaba conmigo físicamente, acaba conmigo materialmente o no. Por eso estamos nosotros aquí, porque hemos tenido un diálogo interno que nos ha llevado a la desesperación, a la angustia. Y parece ser que yo no puedo pararlo. ¿O quién puede parar al diálogo? Esa es la mentira más grande de los psicólogos y de la psicología que le dicen a la gente o a sus pacientes, es que usted lo que tiene que hacer es parar sus pensamientos. ¿Quién puede parar los pensamientos? ¿Quién puede dejar de pensar? Lo que puedes hacer es eh, cambiar al ídolo. O sea, dejo de pensar en esto y me pongo a pensar en otro. Hay una naturaleza de la mente que genera 60,000 pensamientos al día que van a suceder sí o sí o sí. ¿O acaso vos vas a poder? No, ahora voy a tener solo 10,000 pensamientos. No, eso no puede ser. Vos vas a tener siempre los 60,000 porque eso es la parte de la programación y dentro de la configuración humana está que el humano, así como está que va a tener una cabeza, que va a tener unas manos, que va a tener unos hombros, que va a tener unas piernas, así también está configurado que va a tener 60,000 pensamientos al día. Y entonces eso es como que yo ahora le diga a mi, a mi paciente, bueno, ¿le duele la mano? Ah, entonces ahora la vamos a quitar para que no le duele. No tiene eso ningún sentido. Ahora, los que ya lo intentamos y nos dimos cuenta que no soy capaz de parar los pensamientos, somos los que estamos aquí. Yo, como Leslie, no tengo la capacidad de modificar la manera de pensar que tengo. Yo como Leslie, pero yo como el Hijo de Dios puedo hacer e interferir en toda la modificación de todo el sistema, desde mis emociones, desde la mente, desde el ADN, desde las situaciones que suceden, desde el Hijo de Dios, yo puedo hacer todas las modificaciones que yo quiera, porque yo puedo elegir de nuevo en cada situación como el Hijo de Dios. Ok, entonces, ¿quién concibió a quién aquí? Porque el ego te ha dicho a ti que tú te creaste a ti mismo. O no te costó a ti tu carrera, o no te costó a ti tu apellido, o no te costó a ti tus bienes. A ti te has costado tú mismo porque tú te has esforzado, porque tú has sufrido. Esa es la lógica del sistema de pensamiento del ego, que tú te creas a ti mismo. O sea, yo soy lo que soy por mi sacrificio, por mi esfuerzo, por mi dolor, por las noches de desvelo. Esa idea de yo soy, yo he hecho, yo puedo, yo lo hago, yo sufrí, ese yo limitado, el yo humano, el yo con nombre y apellido, es el ego. Y esa idea de los humanitos que tienen la idea de todo esto lo he forjado yo, mi carácter lo he forjado yo, todo esto es fruto de mi sacrificio, ese humano es
el que su autor es el mismo. Vean el ego como le dice, es que esto te costó a vos, es que para esto vos sufriste, es que vos sos diferente del otro, porque el otro, tengo un amigo que yo lo molesto siempre porque él pues amaba a su mamá, amaba a su mamá completamente y con el COVID su mamá falleció y él siempre está diciendo, es que cuando alguien tiene un problema, ¿verdad? Y siempre dice, sí, pero él no perdió a su mamá. O sea, como quien dice, yo soy especial porque yo ya perdí a mi mamá. Cualquier dolor es pequeño ante la pérdida de una mamá. Cuando me sucede algo, me dice, ¿y eso que tenés a tu papá y a tu mamá? Observen cómo él se ha forjado a través de ese dolor y de ese sufrimiento que le sucedió a él. Entonces, a través de las experiencias del mundo, parece ser que tú forjas un personaje o débil o fuerte o ambicioso o aragán o lo que sea, ese personaje que las experiencias te ha dado, ese es el que se forja a sí mismo y es así como el Hijo de Dios en su locura está experimentando crearse a sí mismo. Eso era lo que le pidió a Dios. Le dijo, yo ya no quiero que tú seas mi autor, sino que yo me quiero crear a mí mismo. Entonces, fabricó un sueño en donde se condensó la energía tanto que aparecemos como cuerpos y entonces yo comienzo a crearme a mí mismo y comienzo a crearme a través de la biología de mi mamá, de la biología de mi papá, de la luna, de cuándo nací, de a dónde nací, de la cultura que tengo, del apellido que tengo, de los genes que tengo. Entonces, parece ser que yo me he creado a mí mismo. Y aquí estamos hablando de algo. ¿Qué dice el maestro? El problema es de autoría o de autoridad. Es que aquí dice autoridad, pero esto está mal redactado porque estamos hablando de quién te creó, no de autoridad de quién manda, ¿sí? Sino de quién te creó. Entonces, aquí hay un problema de quién te creó a ti y eso es lo que tú tienes que tener clarísimo, porque esta concepción mía de que yo me creo a mí misma a través de mis luchas, de mis sacrificios, de mi dolor y de mi angustia, es la que me tiene bien jodida. Es la que no me deja entender a los demás porque yo tengo mi razón y yo tengo mi manera de pensar y yo tengo mis reglas y las mías son las que son buenas porque vos no has sufrido lo que yo sufrí. Porque mis hijos no tienen la edad que yo tengo. Porque, y todo eso, ¿cuál es el propósito del ego? Dijimos la semana pasada, es la separación. Ahora, ¿quién es quien te dice todo esto? Es una programación. ¿Qué es ego? Es un programa sin Dios. Es una manera de pensar sin Dios, que no conlleva el espíritu, que no conlleva la voluntad de Dios. Es una manera de pensar y una secuencia de conceptos que se han repetido una y otra vez y que se han cristalizado y han formado un programa. Tu programa está configurado, ya lo dijimos, por dónde naciste, con quién naciste, quiénes te acompañaron, lo que te dijeron de chiquito, lo que repetiste, lo que seguís repitiendo y los impactos emocionales que tuviste. Para bien, lo que te alegró, te marcó. Lo que te asustó, te marcó. Todo eso forma un programa en tu mente. Fíjense eso, estoy hablando de que yo, Leslie, este cuerpo es solo el medio a través del cual esa programación se expresa. Por lo tanto, el ego es un programa. Cómo se fundamentó ese programa? Ya lo dijimos, lo voy a repetir a través de la biología de mamá, de papá, de cuando nací, de lo que viví de chiquita, de lo que mi mami vivió en el embarazo, de los impactos emocionales y de las repeticiones que sigo repitiendo. Y así
se sigue configurando el programa. El propósito de ese programa es que tú vivas solo y abandonado. Que tú resuelvas solo y que tú hagas solo porque tú te sentís bien inteligente y bien poderoso. Y así el propósito es de conflicto. Y Leslie tiene uno de acuerdo a dónde nació ella, Hilda tiene otro de acuerdo a dónde nació ella y cómo la criaron, Gaby tiene otro de acuerdo. Entonces, parece ser que son programas distintos, pero en realidad es el mismo programa porque el resultado, el costo de que tú atiendas este programa será la muerte. La muerte física, sí, pero también tu muerte espiritual, porque ahí no existe Dios. Estamos muertos en vida, ¿o no? ¿Por qué estamos aquí nosotros? Porque nos hemos sentido muertos en vida. Entonces, ese programa estamos descifrando el origen. ¿Quién fue quien tomó la decisión y le dijo a Dios, me quiero separar? El Hijo de Dios. ¿Quién fabricó al ego o lo proyectó? El Hijo de Dios. Y ahora yo aparezco aquí como Leslie y ese programa, ese ego, ese programa me intimida porque yo no me acuerdo que yo, no Leslie, sino yo como el ser, fue quien fabricó a ese sistema. Y lo que este curso y este entrenamiento nos lleva es a conectar con esa profundidad de amor interna en donde yo regreso al Hijo de Dios y comienzo a ver la locura y desde este punto sí puedo corregirla, pero desde el punto de donde yo sigo siendo Leslie, pequeña, haciéndome a mí misma, sufriendo, llorando, desesperada, mandando, queriendo tener el control, desde ahí yo no puedo hacer nada. El programa me pisotea. Entonces, aquí es toda una confusión mental porque lo que sucedió en todo este proceso de proyectar y de que los cuerpos se condensaron, de que esa energía de separación se condensó y nosotros aparecimos como cuerpos, es que sucedió un olvido. Nos olvidamos por completo de quiénes somos. Claro, porque si lo recordáramos no pudiera existir este mundo. Tenía que haber un olvido absoluto de tu realidad. Y por eso en un curso de milagros se llama un curso de milagros porque es un curso de el milagro es recordar quién soy. Recordar que en algún momento la mente tomó esta decisión loca y que no tiene ningún sentido y que aunque la haya tomado no va a tener efecto en lo que verdaderamente soy, que soy el santo hijo de Dios y que ese santo hijo de Dios somos todos. Pero bueno, estamos hablando de quién creó a quién. Y aquí ya tenemos claro que el Hijo de Dios fue el que fabricó al ego. ¿Sí? Entonces ese ego, a mí, si yo estoy identificada como el Hijo de Dios, o sea, ¿cómo que me vas a hablar así? Eso es como que un hijo tuyo venga aquí a gritarte y a decirte que haces las cosas mal. ¿Cómo Paulo me va a venir a mí? Ay, es que ni en sueños se le va a ocurrir venirme a hablar fuerte a mí. Si nosotros tuviésemos esa actitud con nuestro propio diálogo interno, de cuando te dice fracasada o otra vez estás decadente, le estoy hablando de lo que me dice a mí. A cada una, de acuerdo a su programación, les va a tocar la llaga y le va a poner limón de acuerdo a lo que hayan ustedes vivido. Pero cuando viene y otra vez, estás en esto otra vez, o sea, es como que Paulo venga a hablarme fuerte a mí. Pero cuando yo ya me reconozco como el Hijo de Dios, ¿cómo es eso que uno va a hablar hacia mí? O sea, y aunque me hable así, su voz no me va a afectar, porque aquí la que manda soy yo. ¿Ok? Y dice, el ego, por lo tanto, no es más que un sistema ilusorio en el que tú
hijo de Dios, concebiste a tu propio padre. Entonces, es ilusorio. ¿Por qué? Porque no podía ser real. No puede ser real porque real es solo lo que Dios ha creado. Entonces, el hijo de Dios proyectó un sueño, o sea, empezó a soñar, igual que nosotros cuando nos dormimos, que soñamos, proyectamos un sueño, ay, ¿cómo se llama esto? Un holograma, literalmente, y entonces dice, eh, el ego, por lo tanto, no es más que un sistema ilusorio, claro, porque es soñado, en el que tú concebiste a tu propio padre. Entonces te olvidaste de quién es tu verdadero autor y entonces ahora tú eres tu propio autor, según, ¿vea? El ego es tu autor y él te configura y él te hace de acuerdo. Es un juego como cuando nosotros compramos un juego en la computadora y le comenzamos a comprar ropita, le comenzamos a comprar esto, el otro, al skin y lo vestimos. Pero ¿es real eso? No, no es real. Y dice el maestro, no te equivoques con respecto a esto. Parece una locura cuando se expone con perfecta honestidad, ¿o no? Es una locura. ¿Para qué te separaste, Dios? Porque no era necesario. Pero el ego nunca examina lo que hace con perfecta honestidad. El ego no es honesto, el ego es mentiroso. Sin embargo, esa es su premisa de mente, la cual está cuidadosamente oculta bajo la tenebrosa piedra angular de su sistema de pensamiento. Y, o bien, y vuelve, y vean cómo está ahí, que tú concebiste, hijo de Dios, es tu padre, o bien todo su sistema de pensamiento se desmorona. Ahí está. Ahora, ¿quién es tu padre? Esa es la pregunta, observen, es, ¿vas a seguir siendo el hijo del ego? Te va a seguir gritando, te va a seguir hablando mal, te va a seguir intimidando, te va a seguir destrozando mentalmente. Andate, no estés ahí, no confíes. Esto y el otro, una amenaza. Ay, no, que me van a quitar esto, se va a ir el otro. Te va a seguir intimidando, va a seguir siendo tu guía o que evidentemente nosotros ya tomamos el control. Y cuando cuando tú ya te identificas con el Hijo de Dios, ¿acaso el ego va a callarse? Es lo que les digo yo, el ego no se va a callar porque vos ya estás identificada con el Hijo de Dios. No creas que porque ya el ego, porque vos ya estás identificada con el Hijo de Dios, mentalmente ya no vas a putear a alguien. Eso va a pasar. O el ego no te va a decir fracasada, o el ego no te va a decir, no, es que vos no lo lográs, o el ego no te va a decir, no, es que vos sos más que esa otra persona. Te lo va a seguir diciendo, todo va a seguir igual. Pero ¿qué es lo que cambia? El valor. ¿Cuánto valor tenía el ego, esa voz para ti antes de conocer esta verdad? Esa voz era determinante. Y por eso te sentías mal y por eso llorabas, y por qué estás mal, no sé, por qué estás mal. Y la mente por dentro diciéndote, no lo hiciste, ya ahorita tendrías que haber alcanzado esto y esto, a tu edad, pues ya deberías tener esto y esto. Todo eso te lo vive diciendo el sistema de pensamiento del ego a través de los otros, a través de lo que ves en las redes sociales, a través de todo el mundo, te está diciendo todo lo que no has hecho y todo lo que vos no tenés. Y nosotros, cuando ya tenemos la mente despierta, observamos esto y nos reímos. Yo puedo ver cómo el ego, porque ya me desidentifico del ego y ya entiendo que este cuerpo es solo por donde se expresa el ego, pero que el programa genera pensamientos y va a seguir generando pensamientos de crítica, de juicio, de
de sentimientos de angustia, sentimientos de tristeza, pero yo ya los puedo ver, observar que forman parte de toda una programación, como obviamente vamos a seguir teniendo resultados de toda esa programación, pero ya no tiene el valor que tenía antes, porque ahora hemos cambiado el valor a nuestra verdadera identidad y dejó de tener presencia el ego en nuestra mente. Dejamos de venerarlo a él, de pensar todo el día en el problemita. Ahora tenemos unas lecciones que nos pueden sacar de ahí. Tenemos palabras, tenemos sensaciones, tenemos conexión, tenemos un camino, valga la redundancia, ya caminado, una vereda ya hecha de cómo salir de ahí, identificarlo y cómo observar. Yo creo que yo les he contado de cómo una de las cosas es cuando la cajera es lenta. Cuando yo estoy en el súper y hay una cajera lenta, automáticamente se generan pensamientos tremendos. O cuando alguien se quiere meter en una fila. No se pueden imaginar lo que pienso de la persona que quiere meter en la fila. Y así, un montón de situaciones que cada quien las va a identificar y que antes me quitaban la paz. Porque, ¿por qué hace esto? ¿Por qué? Y que ahora solo lo observo, lo genero, observo ese pensamiento y entiendo que forman parte de esa programación, pero que Dios tiene un veredicto distinto. Aunque yo piense que esa persona es A, B, C, D, E, eso es lo que yo doy como resultado de esa persona, yo a través de mi programación, con mi programación, ante lo que Dios decretó que esa persona fuera que es. Entonces yo puedo reírme de mis propios pensamientos y decir, no tiene sentido de verdad, y ya me río, ya el impacto emocional ya no es, "Uy, no sé qué, que no sé cuánto, no, sino que es como, ay, ahí está el ego. Ya sacó su propia conclusión, pero ¿qué es eso, Señor, ante tu voz, ante lo que tú decidiste que este hijo es? Y quizás me inquiete un momento, pero después regreso al pensamiento de, ese es mi pensamiento y mi pensamiento, o sea, todos los pensamientos de la programación que antes eran los que me atacaban, los que me amenazaban, los que dejan de tener sentido. Y cuando el ego viene y me dice fracasada, que si yo lo, sí, pues, pero antes yo no quería ser la fracasada, yo no quería ser la perdedora, yo no quería ser la pobre, yo no quería ser yo no quería ser lo que ese sistema de pensamiento te lleva, porque ese es el propósito del sistema de pensamiento y de esa programación, es que tú vivas en conflicto eterno. El propósito de ese sistema, el costo de ese sistema es la muerte de tu ser, de tu felicidad. No hay manera de que seas feliz ahí. Entonces dice el maestro, no te equivoques con respecto a esto. Parece una locura cuando se expone con perfecta honestidad, pero el ego nunca examina lo que hace con perfecta honestidad. Ok. Sin embargo, esa es su premisa de mente. Esta es, ok, es que ya creo yo que ya no lo vamos a terminar. Tú concebiste es tu padre o bien su sistema de pensamiento. Ah, eso quería decir. ¿Quién es tu padre? Es tu guía. Es lo que Dios decretó de su hijo, de que es perfecto, invulnerable, eterno, ilimitado. O si esa es tu verdadera identidad, el ego se desmorona. No tienes ni que volverlo a ver, él solito se desmorona. Todo observen, ¿han visto ustedes cuando, no sé, alguna imagen donde se está haciendo algo y no logra hacerse? Que se está formando algo y se deshace, trata como de armarse y se desmorona. Eso es lo que sucede con los pensamientos cuando pierden el completo valor, los pensamientos de la programación.
los 60,000 pensamientos van a estar emergiendo y se van a ir desmoronando. ¿Por qué? Porque no tienen tu atención, porque todas tus facultades mentales ya no los atienden. Para que esos pensamientos existan, tiene que estar la atención, la memoria, el aprendizaje, ¿qué más? La percepción, todo tiene que estar sobre ellos para que esos pensamientos existan. Pero si yo muevo todas estas facultades y las pongo hacia mi verdadera identidad, ¿cómo se sostienen esos pensamientos? Van a aparecer en tu mente y se van a disolver. Aparecen en tu mente y se disuelven. Entonces, esa es la manera, recordando quién soy, regresando a mi verdadera naturaleza con este programa que es un entrenamiento mental para que todas mis facultades mentales dejen de estar atentas a mi diálogo interno y que regresen a donde deben estar, que es a atender la voz que habla por Dios. En ese momento, todo el sistema de pensamiento del ego queda completamente desmoronado. ¿Por qué? Porque elijo de nuevo. Para mí ya no es importante el sueño. Ya no es importante forjarme a mí misma y ser la superheroína del sueño y ser la especial. Ya todo eso deja de ser importante para mí y comienza a ser importante mi verdadera identidad, mi calma, mi paz, mi tranquilidad y comienzo a conectar con mi sabiduría, con la inspiración y sobre todo con el descanso que me da saber que dentro de este sueño no estoy sola. Estoy con mi padre que me apoya, que me ama y que yo no soy huérfana. Yo tengo a mi padre que me guía. Ahora, tengo que dejar de ponerle atención a esa locura y todo eso se logra a través del entrenamiento mental. ¿Ok? Así es que bueno, no hablé de lo que iba a hablar. Nos faltaron las leyes mentales y nos faltaron los cimientos, pero lo vamos a ver la otra semana.